Le habla a su amigo y hermano, el profeta Carlos Morán del estado Zulia, estando ahorita aquí en Caracas, en la iglesia Comunidad de Amor, el pastor Johnny Quintero. Estamos aquí, vengo con el deseo de compartirle unas revelaciones que el Señor me ha dado y me viene hablando desde el año pasado, pero que en los últimos días, en los últimos meses de este año, el Señor me ha seguido mostrando más con respecto a la persecución de la iglesia cristiana evangélica en Venezuela. Yo desde el año pasado, de enero de 2015, vengo hablando a Venezuela una serie de profecías llamando al arrepentimiento a la nación, dando un mensaje de alerta, llamando a la consagración, a la santidad, al ayuno, a vigilia, a salir a anunciar el evangelio a las calles, a las casas. Y el Señor en estas profecías que me ha hablado me ha dicho que ha entrado en juicio con Venezuela porque los venezolanos y muchos de la iglesia le han dado la espalda a Dios. Y muchos ministros y hermanos de la iglesia se fueron detrás de la política de este gobierno y vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Y son parte de las razones por las cuales Dios ha determinado juicio sobre esta nación. Otra porque Él ha enviado a sus profetas a hablar la palabra que el Señor está trayendo sobre esta nación, y los pastores y muchos hermanos han cerrado su corazón a no escuchar la voz profética del Señor. La Biblia dice que nada hará el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Desde el año pasado estoy hablando que Venezuela había entrado en juicio, Dios había entrado en juicio con Venezuela y con las naciones. Dios en el tiempo del año pasado para acá me ha hablado de una serie de eventos que Dios va a traer también justicia y liberación sobre Venezuela, que va a liberar a Venezuela, pero que antes de la liberación y la transformación de la nueva Venezuela, para que Venezuela se levante como plataforma de avivamiento para las naciones, donde Venezuela se va a levantar como cabeza de las naciones, va a haber una serie de eventos que he venido hablando, como son hambruna total, días sin luz, sin agua, sin gases, un paro nacional, estallido social, guerra cívico-militar, golpe de Estado, intervención de ejércitos extranjeros a Venezuela, entre ellos Estados Unidos y Colombia. He visto otros ejércitos acá. También el Señor me ha hablado y me ha mostrado inundaciones por lluvia, terremotos, 2 terremotos, tsunami y un último evento que es la caída de un asteroide grande que viene a la Tierra, que va a afectar a las naciones, entre ellos Venezuela, y asteroides pequeños. El Señor me ha hablado también de la muerte del presidente Nicolás Maduro, me ha hablado de la restauración de la nueva Venezuela, que va a levantar un rey David para gobernar en Venezuela, con una iglesia conforme al corazón de Dios, y me ha hablado de la persecución de la iglesia, entre otras cosas que el Señor me ha hablado, pero generalizando, esas son las cosas más resaltantes, más importantes. Y vengo a hablarles porque el Señor me ordenó que subiera este mensaje de profecía para Venezuela con respecto a la persecución que viene a la iglesia, para que la iglesia de Cristo esté preparada para lo que ha de venir. Amén. El deseo es que sabemos que entre las señales que Cristo le preguntaron cuáles señales tendríamos ante su venida, está la persecución de la iglesia. En Mateo 24:9 nos habla de la persecución a la iglesia. Pero el Señor me ha dicho que hable, que haga este video y le diga lo que el Señor me ha mostrado. El año pasado el Señor me habló, yo tuve una experiencia personal con el Señor Jesucristo cara a cara, donde el Señor me decía desde el año pasado que los ejércitos que venían a intervenir a Venezuela, a invadir a Venezuela, ya estaban preparados para entrar, que fuera por toda la nación como Jonás, llamando a la nación al arrepentimiento, que si nosotros nos arrepentíamos, Él iba a bajar la magnitud del evento, pero que si no nos arrepentíamos, me dijo, que las calles de Venezuela se iban a llenar de muertos, y la sangre iba a correr por Venezuela, y vendría una fuerte persecución a la iglesia, y me dijo, aún a ti te tocará huir a los montes. Y el Señor, desde aquel entonces para acá, desde enero de 2015 hasta ahorita, el Señor me ha mostrado reiteradas veces cómo militares persiguen a los hermanos, persiguen a la iglesia. Y he visto en revelaciones, en sueños y en visiones, hermanos encarcelados. Inclusive en una de las últimas revelaciones veía muchos hermanos y muchos ministros encarcelados en iglesias,
en cárceles, estaban encarcelados. Y nos preguntábamos las razones por las cuales estábamos encarcelados. Hasta yo me vi encarcelado. Una de las razones por las cuales el Señor me ha dicho que viene la persecución para la iglesia es porque la iglesia se fue detrás de la política de este gobierno. Otra de las razones es porque la mayoría de las iglesias en Venezuela lo que están predicando es pura apostasía, pura prosperidad, puro materialismo. Deja de predicar tanto materialismo y prosperidad y empieza a predicar santidad, empieza a predicar de la venida de Cristo, empieza a predicar las señales que están aconteciendo a nivel mundial para que la iglesia se prepare en ayuno, en oración, predica evangelismo, pero no predica tanta prosperidad y materialismo, porque esto está desagradando el corazón del Padre. El Señor me decía y me ministraba que otra de las razones por las cuales venía la persecución de la iglesia en Venezuela era porque muchos profetas, como mi persona, estamos hablando de la verdad que el Señor ha mandado a hablar y por esa causa nos perseguirían. Y me ha mostrado hace exactamente una semana, estando en ayuno, el Señor me habló y me dijo que por no haber querido escuchar la voz profética de Dios, muchos pastores en Venezuela morirían. Me dijo, muchos pastores morirían en Venezuela con los eventos que venían. Y el Señor me mostraba, bendito sea la gloria de Dios, en los primeros días de los meses pasados, creo que fue exactamente de agosto, el Señor me mostró una revelación que me impactó mucho, donde me di cuenta que el asunto era más grave de lo que yo tenía pensado. El Señor me muestra que estamos en las calles y de repente la policía y la Guardia Nacional y el Ejército nos estaban persiguiendo a hermanos, estaban persiguiendo a pastores, y había un momento que había una actividad donde varios pastores estaban predicando la palabra y había muchos hermanos. Y vi esa actividad que habían francotiradores, y los francotiradores disparaban y asesinaban pastores, asesinaban hermanos, y veía cómo los guardias nacionales y la policía nos perseguían hasta debajo del agua, donde nos escondiéramos, ahí nos buscaban. Y pude ver y entender que aún hasta debajo del agua nos metían y le echaban líquido para sacarnos de ahí abajo. O sea que era una persecución muy fuerte. Pude ver inclusive, el Señor me mostró en lo último, en esa revelación, un hombre catire blanco, muy blanco la persona, pelo como amarillento. Y el Señor, cuando me mostró el hombre, ese hombre era el que liderizaba la persecución contra la iglesia cristiana evangélica en Venezuela. Y el Señor colocó en la pared, al lado de ese hombre estaba Hitler. Hitler en Venezuela. O sea, el espíritu que operó en Hitler, el nazi que mató y asesinó a muchas personas, ese dictador en años atrás, lo vi suelto en Venezuela persiguiendo a la iglesia cristiana evangélica. Y el Señor me ministraba que esto venía al país, que estaba muy cercano. El Señor inclusive, bendito sea la gloria de Dios, me daba una palabra de confirmación mientras oraba. Esa palabra está enmarcada en el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 16 en adelante. Dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Y guardad de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, en este caso Venezuela, antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. El Señor me confirmaba y me mostraba y me decía que en estos eventos que venían de la persecución, muchas iglesias en el país iban a ser cerradas, las iban a cerrar. El Señor me ministraba, bendito sea la gloria de Dios, en tiempo pasado, y mostraba cómo iglesias del país eran, en medio de los eventos que iban a haber de guerra, donde había la intervención militar, que iglesias del país eran bombardeadas. También me mostró en otra revelación que antes de la intervención extranjera de ejército de Estados Unidos y Colombia y otros países a Venezuela, que venían por este gobierno, porque el gobierno no iba a querer soltar el poder, me lo dijo en el 2 de enero de 2015, el Señor me ministraba, bendito sea la gloria del Señor, amén. El Señor me ministraba que habría un reclutamiento de civiles. Antes que ellos entraran, iban a reclutar civiles. Yo vi que soldados iban por las calles, Guardia Nacional, y reclutaban a muchos civiles y los montaban en un bus verde. En ese bus verde nos llevaban a un cuartel de entrenamiento, donde reclutaban personas como mi persona, reclutaban jóvenes, reclutaban pastores, nos enseñaban cómo armar y cómo controlar un fusil, cómo disparar, y nos tenían el entrenamiento militar a ministros, a jóvenes, a hombres de Venezuela, civiles, nos preparaban allí y, bendito sea la gloria de Dios, yo salía al frente, y después que salía al frente llegaba la invasión de los ejércitos extranjeros. Entonces, yo puedo entender que la persecución que viene al país es muy fuerte. Es una persecución muy fuerte a la iglesia cristiana evangélica. No sé la razón, no sé por qué causa, pero el Señor ha estado revelando la persecución. Es más, hasta una hermana le mostró, podría ser simbólico, que perseguían a una de las iglesias que perseguían, era la iglesia de Luz del Mundo. Luz del Mundo 1, la misión 1. Le mostraba al Señor a una hermana, cuando compartí las revelaciones de la persecución en Venezuela, le mostraba eso a la hermana. Y a otra hermana, el Señor le mostraba, le decía un personaje, posiblemente del gobierno actual, que podía perseguirme. Mas sin embargo, el Señor me ha mostrado que aquí el gobierno va a tomar el poder un militar. Y posiblemente, este militar, posiblemente, no estoy diciendo que sea así, que tome el poder en Venezuela, un militar que se preparaba para un golpe de Estado, posiblemente podría él perseguirlo, o uno de este gobierno. Lo cierto es que el Señor ha mostrado que viene una terrible persecución, porque la iglesia en Venezuela no se ha querido arrepentir, no se ha querido humillar, no se ha querido unificar. Y el Señor me decía que el juicio empezaba por su casa. El juicio empezaba por su casa. Y muchos altares en Venezuela estaban contaminados. Muchos altares, muchos ministros estaban en pecados ocultos. Y el Señor iba a sacar la inmundicia, iba a limpiar las iglesias. Es necesario que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos al Señor. Porque así como el Señor entró al templo, volteó las mesas de los mercaderes que estaban haciendo negocio y comercio, así el Señor va a hacer y va a limpiar esta nación, va a limpiar sus altares. El Señor el año pasado me dijo que estaba tan molesto con esta nación que muchos ministros del país los había desechado. Me dijo aún que la mayoría de los ministros de Venezuela habían sido desechados como Elí, porque había perdido la visión. Habían perdido la visión. Muchos ministros del país han perdido la visión. Y Dios me decía que iba a levantar pastores proféticos, hombres que escuchaban la voz del Espíritu y le iban a obedecer. Porque muchos ministros en Venezuela no querían escuchar la voz del Espíritu Santo. Hablaban era el hombre y no el Espíritu. Es tiempo de consagración. Es tiempo de buscar al Señor y que el Señor nos guarde. Porque me mostraba que no solo pastores, que a profetas nos mataban, asesinaban, pero el Señor guardará a su pueblo. Amén.
Oremos juntos y que el Señor tenga misericordia. Le habla a su hermano y profeta Carlos Morán del estado Zulia. Mi número para cualquier cosa es 0424-68-390-68. Repito, 0424-68-390-68. Me pueden escribir o escribirme correo carlosmoranprofeta@gmail.com. Se despide su hermano y amigo de la Iglesia Cristiana Evangélica Emmanuel en el estado Zulia, ciudad del estado Zulia. Les amo mucho y oremos mucho por la transformación y liberación de esta nación y que el Señor nos guarde ante la persecución que ha de venir sobre la iglesia. Dios les siga bendiciendo. Amén.